con nosotros Marta Castro, investigadora del IMCO. Gracias, Javier, gracias, Marta, por estar aquí con nosotros. Gracias, Alberto, por la invitación. Un saludo, Javier. Primero las damas, Marta Castro. ¿Qué problema tan complicado es lo de la educación? ¿No? Es una cuestión de dinero. Pues México tiene un montón de dinero, tiramos 500,000 millones de pesos para el Tren Maya, otro tantos, 350,000 para una refinería que no refina, en fin, es cuestión de dinero, es cuestión de ética, es cuestión de compromiso. La reforma que estableció el presidente Peña Nieto, pues entre lo poco bueno que hicieron era esa, que los puestos directivos, el escalafón, fuera siendo procesado por capacidades, por demostración, por currículums, y lo tumbaron. Y entonces el problema es el sindicato, el problema son los bajos salarios. ¿A qué nos enfrentamos, Marta? Me atrevería a decir que el principal problema que enfrenta la educación es el nivel de politización en el que se vive. La educación ha pasado a ser como una de estas tareas en las que cada sexenio se busca innovar y cada diferente gobierno quiere ponerse la estrellita, la banderita de que lo lograron modificar. Y entonces, al final, la educación en México, en lugar de tener una estrategia que ayude a ver cómo mejorarla de largo plazo, se convierte en una cuestión de sexenio con sexenio reinventar la rueda, y eso nos ha llevado a que incluso a principios de este ciclo escolar 3 modelos educativos operaban al mismo tiempo en nuestro país. Esta falta de continuidad, esta falta de visión de largo plazo es lo que más ha interrumpido la profesionalización de la educación y las carreras educativas que sean de calidad. ¿Estás de acuerdo, Javier? Entonces, 3 modelos educativos, no hay continuidad, no les importa verdaderamente la educación. ¿Por qué, Javier? Si es tan importante que cada vez seamos un mejor país y eso se logra en parte con una buena educación. No, comparto mucho lo que comenta Marta. Creo que no hay un proyecto a largo plazo. Siempre termina una administración y quieren impulsar algún proyecto educativo, termina esta administración y llegan otros políticos y no hay un proyecto a largo plazo. Creo que no se le ha tomado una seriedad en el aspecto educativo para que realmente se haga o haya alguna reforma que pueda impulsar proyectos a largo plazo en el contexto de estudios más profesionales. Entonces, Marta, no hay una estrategia educativa en cada gobierno que llega, en todos, pero ¿no será esa la estrategia? O sea, ¿no les conviene tener un país de ignorantes y de gente que no tenga la capacidad de comprensión de lectura y del dominio de matemáticas? ¿Esos son más fáciles de manejar? ¿Va por ahí? Yo creo que el tema de la falta de calidad en la educación no solo afecta el tema de la formación ciudadana, que por supuesto que es relevante, sino que puede tener consecuencias muy graves en materia de competitividad, porque al final son los estudiantes, los futuros trabajadores de este país, y hoy esta es una crisis importante. Nosotros en el IMCO hemos hecho estudios junto con Coparmex y varias empresas de gran tamaño en México para entender cuáles son las principales necesidades del sector empresarial. Y una de las grandes quejas es: no hay talento preparado suficiente para atender las demandas del mercado laboral. Entonces, yo no creo que le convenga a nadie la poca calidad de la educación que están recibiendo, pero sí creo que preocupa poco. Hace poco veía una encuesta donde preguntan a la ciudadanía cuáles son los principales temas que tendrá que enfrentar el próximo o próxima presidenta de México. Y aparecía salud, aparecía seguridad, aparecía el tema del agua. Digamos, estas temáticas son más cotidianas y vivimos sus estragos de forma más recurrente, pero la educación no está en la mente como una preocupación de la ciudadanía. Y al no estar como una preocupación de la ciudadanía, pues tampoco es una preocupación de los candidatos. Entonces, la sociedad civil hemos enfocado a hacer un esfuerzo de llamado a las autoridades
no solo a las actuales, sino también a los candidatos que están hoy por hoy contendiendo por ocupar la presidencia, para que hagan un compromiso en este tema y que hacer una alerta, ¿no? De los riesgos que puede tener el no estar preparando a los jóvenes para el futuro que tienen que enfrentar. Porque, Javier, los elementos están puestos para que nos mantengamos en la mediocridad. O sea, no hay planes de estudio, los cambian, los profesores ganan muy poco, van ascendiendo conforme la van llevando bien con el sindicato, los líderes del sindicato se dan la vida de superlujo. O sea, todos los elementos para mantenernos mediocres o más abajo, Javier. Sí, sí, es algo que comentas, Alberto, que es interesante. Digo, si nos vamos a los datos duros en educación básica, el 54% de alumnos con problemas de lectura y comprensión y redacción. El 70% con problemas de pensamiento en lógica matemática, ¿no? Lo que ya se comentaba hace un momento. Creo que para los gobiernos no es una prioridad, y ya lo dijo Marta, no es una prioridad la parte educativa, y es algo que pues no piden, ¿no? Lo único que nos piden son becas nada más, pero digo, ayer anunciaron el 10% de salario para los profesores, pero quisiéramos que ese 10% pues más fuera para capacitación también, fuera para infraestructura, fuera para internet, fuera para que todas las escuelas tuvieran agua potable. En el Estado de México es un problema que en 22 municipios no se haya, muchas escuelas no tengan el agua potable como un principio de necesidad básica. Entonces, es una cuestión que no lo tienen, los candidatos no tienen la parte educativa en su plataforma o en lo que prometen ellos. 70% de los alumnos en un aula no tienen lógica matemática. Eso es absolutamente grave. Y no es de que querramos que sean especialistas en las matemáticas. El aprendizaje de las matemáticas da otros elementos al raciocinio. Javier, Marta, regresamos con este tema. México reprobado en educación y los candidatos pues peleándose con otras cosas. Volvemos en 2 minutos. Efectivamente, Alejandro, una de las grandes problemáticas en materia educativa es la carencia de infraestructura adecuada para que los estudiantes y los maestros puedan pues acceder a una educación de calidad. Pero creo que aún más preocupante que el tema educativo y la infraestructura es que no sabemos realmente cómo son las condiciones de las escuelas. Antes de este sexenio se levantaba el censo de escuelas que nos permitía darnos cuenta las condiciones materiales que enfrentaban los maestros y las carencias de material, de infraestructura, de mobiliario que tenían. A partir de que se cancela el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se deja de generar este tipo de información que nos ayudaba a tener cuenta de las necesidades del sistema educativo, y hoy ni siquiera sabemos en qué condiciones están los estudiantes. Vemos en las noticias como algunos niños no tienen que tomar clases bajo un árbol porque el calor es insoportable, como muchas escuelas están teniendo problemas de carencia de agua y algunas otras con temas de seguridad muy graves que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que puede estar pasando al interior de las aulas. Esto es solo un síntoma de cómo se ha dejado de invertir en educación, se han cancelado pilares fundamentales para la mejora de la educación, como el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, pero también se dejó de dedicar dinero a infraestructura y algunos otros programas se redirigieron para que el presupuesto esté, pero no con los mecanismos de implementación suficientes. Javier, entonces el panorama es desolador. Quitan programas, reducen presupuesto, no hay un diagnóstico y por ello en lo de la prueba PISA, o sea, no queríamos ir, no vamos. Y dice la candidata de Morena, no, es que no se va a medir la educación de México por una prueba, la prueba PISA, sino por el aprendizaje. ¿Cómo ves? Yo creo que sería un error el no ir a la prueba PISA, ¿no? Creo que
México tiene que estar preparado para competir en estos niveles educativos y que sea un referente ante el mundo. Creo que las posibilidades las tenemos siempre y cuando se den las condiciones para que se pueda hacer. Pero sí, yo diría que aquí no se tiene que estar pensando si voy o no voy. Aquí es de que tenemos que ir a esa prueba. ¿Cómo ves este asunto, Marta? Desdeñan la prueba PISA porque nos desnuda de la realidad en la que estamos. Creo que la prueba PISA es el último vestigio que tenemos de información confiable que le toma el pulso al sistema educativo de nuestro país. Vuelvo al tema del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, el INEE. Cómo se generaba no solo esta información, estoy de acuerdo con la candidata de Morena en este sentido de que no solo las evaluaciones van a ser, le miden el pulso a la educación. El tema es que no solo se dejaron de generar evaluaciones, sino que todo lo demás que medía el estado de la educación también se quitó. Hoy no sabemos, como mencionaba, el estado de las escuelas, pero tampoco conocemos cómo están los maestros en conocimientos fundamentales como pueden ser el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. No sabemos la capacitación docente que se recibe, las oportunidades de promoción tanto horizontal como vertical para los docentes. Tampoco sabemos una prueba estandarizada nacional, como era antes la prueba Planea, que permitía a los estados conocer a ciencia cierta cuáles eran las áreas prioritarias. Se le ha dejado de medir el pulso a la educación, se le ha destinado cada vez menos recursos a la materia de mejora educativa y de esta forma se ha ido desmantelando. Empezamos con la cancelación de escuelas de tiempo completo, la cancelación de estancias infantiles, la cancelación del INEE, la cancelación del plan de estudios, y se han ido incorporando algunas piezas que no son suficientes porque además de tener muchas más atribuciones, están cada vez más limitadas de manera presupuestal. Qué terrible situación. Vamos ahora en el siguiente espacio, vamos a hacer una pausa de 2 minutos. A regresar, ¿qué está ofreciendo Xóchitl Gálvez? ¿Qué está ofreciendo Claudia Sheinbaum? ¿Qué ofrece Maynes en este tema de la educación? Volvemos. Especial. Defendamos la República. La democracia se defiende este día. Se debe escuchar lo que hoy se pide. Organizaciones civiles y la población buscan ser un balance al gobierno actual y exigir una selección. Que nos estamos poniendo tristes, Javier, pero vamos a levantar el ánimo porque nuestros candidatos presidenciales y candidatas traen muy buenas propuestas. Eso espero. ¿Cuál es lo que ha llamado la atención de esas propuestas, de tanto que han dicho y más allá de golpeteo y de las críticas y de ese nivel tan bajo que ha habido de discusión? ¿Qué es lo principal que ha promovido en educación Claudia Sheinbaum, Javier? Que recuerdes. Prácticamente lo que pues son becas universales para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, pública, los primeros 3 años de su gobierno, lo que dice, el aumento de las becas para estudiantes de media superior, el duplicar el número de becas a estudiantes universitarios, ella lo que promete es llegar a 1 millón de becas, y el incremento gradual de becas para estudiantes de posgrado, que es lo que promete. Está bueno eso, ¿no, Javier? Está bueno el apoyarlos con becas. Por ahí vamos a mejorar la educación, Javier, y esa misma pregunta ahorita te la hago, Marta. Creo que la educación no se mejora a través de becas, creo que dependerá mucho también de los profesores, de la calidad educativa que estén dando los profesores, de el acompañamiento que tengan, o la capacitación que tengan los profesores para dar un mejor servicio, dar una mejor calidad educativa. Creo que es importante la parte de las becas, no estoy en contra, pero creo que también hay otras cosas más importantes, como tener la parte de los servicios también, como el internet, las aulas que estén muy bien, y que tengan las condiciones para que puedan estudiar mejor los estudiantes. Marta, entonces, le apuestan a las becas desde preescolar, o sea, un chavito de 4 años ya va a recibir su dinero. ¿Cómo ves este asunto? ¿Eso mejorará la calidad educativa de nuestro país? Para todos los candidatos, creo que
lo primero antes de proponer es conocer qué es lo que está pasando en materia de lo que quieras proponer. No puedes dar propuestas sin conocer qué es lo que quieres mejorar. Y ese es el gran problema de las propuestas educativas, que no hay información de dónde puedan saber hacia dónde llevar la conversación y proponen de forma muy genérica, muy general, qué hacer con becas. Becas van a resolver todo el problema educativo. Becas fue lo que más se repartió este sexenio y también vemos el grave atraso de casi 20 años de atraso en escolaridad y también 20 años de atraso en aprendizajes. Entonces, las becas definitivamente no van a solucionar el problema. Hicimos un análisis de cuáles son los motivos por los que la gente, los estudiantes, dejaron de ir a la escuela, principalmente después de la pandemia. La razón número 1 es la falta de interés y la reprobación. No es el tema de la falta de recursos. Claro que está ahí, pero no todas las personas abandonan la escuela por la misma razón. Y la segunda parte, que es como una segunda derivada, es, bueno, ¿qué hacemos con los que ya están? Si de cualquier forma aprenden poco, no tienen las habilidades que requieren. Es un problema de dos partes. Primero, lograr que los que no están se incluyan, y hay muy pocas propuestas al respecto. Y luego, ¿cómo logras que los que ya están aprendan? Y tampoco tenemos propuestas al respecto. Entonces, las becas no van a solucionar todo el problema. Sin duda son un apoyo relevante para la ciudadanía, pero no nos van a dar ese empujón que necesitamos para mejorar la calidad de la educación. Hay que voltear a ver mejor las causas del abandono y ver qué vamos a hacer, qué se va a proponer para recuperar todos los aprendizajes perdidos durante la pandemia. Claudia Sheinbaum, Javier, Xóchitl Gálvez, Javier. Entonces, ¿qué ha propuesto en materia educativa? ¿Qué es lo que más te ha sonado que digas, bueno, esa propuesta está clara? Pues mira, yo creo que los tres candidatos básicamente sean por las becas, ¿no? Porque, también, sí, si vemos a Xóchitl Gálvez también, ella pone que la entrega de tarjetas mensuales para datos para internet, que es importante, porque muchos carecen del internet gratuito, pone transporte gratuito para jóvenes, becas para estudiar en universidades privadas. Eso se me hace interesante, becas para estudiar en un México y en el extranjero, fortaleciendo un esquema de becas para que todos tengan el acceso a una calidad de educación. Sí. Y mantenimiento de las becas que se entreguen a los jóvenes que no estudian, jóvenes construyendo el futuro, pero además es un incremento de los apoyos de aquellos que tienen la oportunidad de asistir a un centro educativo, ¿no? Se me hace algo interesante, algunas propuestas que propone Xóchitl, pero al final de cuentas hablamos constantemente la cuestión de las becas, Exacto. pero no hablamos de Marta, hace un momento comentó, ¿no? Si no conocen el problema, no podemos estar ofreciendo pues muchas cosas, ¿no? Porque entonces es el desfile de los billetes, Marta, ¿no? Ese es el tiempo. O sea que con dinero se soluciona todo, pero aquí la situación está de que además nuestros políticos no mandan a sus hijos a la escuela pública. Todos estudian en escuela privada, incluso en el extranjero, Marta. O sea, pues no que... ¿Cómo entender eso, Marta? Una propuesta que recuperaría un poco y que el IMCO viene alzando la voz desde que las quitaron. No es una propuesta nueva, no es nada muy innovador, pero son las escuelas de tiempo completo. Hemos visto al interior de los estados que van a tener elecciones cómo los gobernadores, las personas que quieren ser gobernadoras de todos los colores, están promoviendo que regresen las escuelas de tiempo completo en los estados. ¿Por qué las quitaron, Marta? ¿Por qué las quitaron? O sea, ¿cuál fue el argumento para quitarlas? ¿Cuál fue el argumento para quitarlas? El argumento fue que había mucha corrupción en la implementación de las escuelas de tiempo completo. Entonces, lo que se decidió fue crear un programa que se llama La Escuela es Nuestra, que además recibe la mitad del presupuesto que recibía las escuelas de tiempo completo, y darle el dinero a los padres de familia por medio de un
comité, y el gran tema de este apoyo económico que se da a las escuelas es que está todavía menos regulado que el tema de las escuelas de tiempo completo. No hay transparencia, no hay rendición de cuentas en qué se ejerce el presupuesto. Entonces, dejamos de implementar un programa del cual teníamos evidencia ya de varios años, 10 años que se implementó el programa, de cómo había sido efectivo, muy galardonado a nivel internacional. Muchos estudios de organizaciones internacionales vinieron a México para investigar cómo se podía implementar en otros países. Se terminó y ahora todos quieren recuperarlo, pero a nivel nacional, la única que se ha pronunciado a la recuperación de estos programas es la candidata de Fuerza y Corazón por México. Y un tema importante, no se trata solo de ampliar las jornadas, no se trata de que los niños estén entretenidos en la escuela un par de horas más, se trata de qué vamos a hacer con el tiempo extra que van a estar los jóvenes en la escuela. Eso es lo que te quisiera yo preguntar, ¿cuál era el verdadero valor o cuáles son los principales valores de esta escuela de tiempo completo? Las escuelas de tiempo completo tenían dos principales beneficios. El primero, el tema de la alimentación. Las escuelas que estaban ubicadas en zonas de alta marginación recibían comedores gratuitos que garantizaban el consumo calórico que requieran los estudiantes, además de una alimentación al día para la mitad de los niños que recibían la alimentación. Esa comida era su primera comida del día. Se quitó, ese era el primer gran beneficio. Y el segundo era la parte de aprendizajes. El tiempo adicional se usaba cada maestro podía destinar ese tiempo a lo que mejor conviniera a su grupo. Es decir, si yo, maestro, frente a grupo, me doy cuenta que mis alumnos principalmente necesitan reforzar matemáticas, esas horas adicionales las destino a matemáticas. Pero si mis alumnos están más atrasados en inglés, entonces esas horas vamos a aprovecharlas en inglés. Esta era la forma en la que las escuelas de tiempo completo se convirtieron en una herramienta para los docentes y permitía que los jóvenes recuperaran aprendizajes. Entonces, se perdió mucho con la implementación de este programa, se quiere recuperar. En muchos estados se hizo el esfuerzo por no quitarlo del todo, pero de la matrícula total que atendía, hoy las personas en nuestro país que reciben jornadas ampliadas es menos del 10% de lo que antes solía hacer. Ay, qué barbaridad. Pues y ya no nos dio tiempo de Álvarez Maínez, pero tenemos 30 segunditos, Javier. Pero lo mismo, ¿no? Son becas, es dinero, vamos a apoyarlos, en fin. ¿Qué? No, perdón, nada más, ampliación de becas de universidades públicas y privadas, nada más. Sí. Qué bárbaros, ¿no? Qué bárbaros. Pues bueno, ahí está el futuro de nuestro país, descuidado por los políticos que tenemos. Javier San Agustín, Marta Castro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos después de 2 minutos. Tenemos más información. Gracias.